Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Carlos, como ya sabéis, y en el día de hoy vamos a hablar sobre la última inversión que he hecho. Vamos a hacer un breve análisis de esta empresa, os voy a contar por supuesto cuál es, y vamos a analizar en profundidad, ver las razones por las que he invertido en ella, y bueno, para que conozcáis esta empresa en el caso de que vosotros queráis analizarla, queráis echar un vistazo y queráis sacar vuestro propio análisis de cara a futuras inversiones. Así que sin más, comenzamos. Pues como he comentado, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre mi última inversión, una empresa llamada Store Capital. Esta es una empresa de bienes raíces que se dedica al sector de la inversión inmobiliaria en Estados Unidos. Y bueno, ha sido mi última inversión que realicé hace un par de semanas. Siento haber tenido un poco abandonado el canal estas 2 últimas semanas, puesto que he estado bastante liado. Y ya a partir de ahora pues tendré un poco más de tiempo, podré intentar volver de nuevo a hacer más de un vídeo, incluso 2 vídeos por semana. Así que nada, muchas gracias por la paciencia para quien haya estado esperando para un vídeo. Y sin más, vamos a pasar a realizar nuestro análisis. Pues vamos a proceder a realizar nuestro análisis, a hablar sobre esta empresa, Store Capital, la empresa que vamos a analizar, la empresa que ha sido mi última inversión. Y vamos a ver un poco cómo es, cómo son sus fundamentales, cómo son sus datos. Y en definitiva ver si es una buena opción para invertir. De momento parece que lo está siendo, pero vamos a ver por qué la he elegido y por qué me gusta esta empresa. En primer lugar vemos aquí un poco general varios datos. Tenemos en primer lugar la gráfica desde que salió a bolsa en 2014, final 2014, cómo se ha comportado. La verdad es que iba bastante bien. Ahora un poco esta última parte con esta pandemia, esta crisis, que para el sector de bienes raíces, con gente que dejó de pagar alquileres y demás, pues no fue precisamente el más beneficiado. Pero vemos que desde este mínimo de 14,58 pues empezó a recuperarse y ya va por casi $27. Como datos así más importantes tenemos un beneficio por acción de 1,14, un PER de 23,62 el que tiene esta empresa. Luego lo compararemos con su PER de los últimos años para tener una referencia. Y luego aquí tenemos también un dividendo de casi un 5,2% y una capitalización de mercado de 6.835 millones de dólares. Vemos precio de $26,97 después de subir un 3,5% ayer, y vemos que en la previa, antes de que abra el mercado, está cotizando en 27,44, subiendo casi un otro 2%. Vamos a ver Store Capital, esta empresa a qué se dedica. Store Capital es una empresa que se dedica al alquiler de propiedades a un solo inquilino, es decir, propiedades unifamiliares. Hay empresas de bienes raíces que se dedican al alquiler a lo mejor de oficinas, alquiler de hospitales, alquiler de centros comerciales, etc. O alquiler incluso de edificios como varias propiedades, dúplex, etc. Sin embargo, Store Capital, de hecho de ahí viene el nombre de Store, son las siglas de estas iniciales, Single Tenant Operational Real Estate, es decir, Real Estate, bienes raíces, propiedades inmobiliarias que operan con inquilinos únicos, por así decirlo. Entonces este es el objetivo, este es lo que se centra esta empresa, Store Capital, y su objetivo, su zona de trabajo es Estados Unidos, una empresa americana. Y vamos a seguir viendo más datos, entonces ya tenemos una breve idea de en qué consiste esta empresa. Como datos, así ratios principales, vemos el PER ya lo hemos visto, beneficios por acción también. Luego tenemos un margen bruto de casi un 100%, 97,47%, está increíble. Margen neto de casi un 40%, muy buen número. El ROE 6,20%, un poquito bajo para mi gusto, pero bueno, seguimos teniendo buenos datos en general. Y luego la deuda, un poco más alto del 50% que a mí me suele gustar, deuda comparada con su equity, debt to equity, de un 88%. Sí que es cierto que estamos hablando de una empresa de bienes raíces. La empresa de bienes raíces, como ya sabemos, van un poco de forma diferente, separada del resto de empresas que cotizan en bolsa, puesto que, por ejemplo, tienen la obligación por ley de distribuir el 90% al menos de sus beneficios entre los accionistas en forma de dividendo en este caso. Y su deuda, como ya sabemos, cuando invertimos en bienes raíces,
lo normal es utilizar deuda, es decir, hacemos un pago inicial de entre 10 y 20% del valor de la propiedad y el resto lo financiamos con deuda. Esto es lo que sería deuda buena, pero bueno, no nos metemos en esto. El caso es que utilizamos esta deuda para financiarnos y de esta forma es como esta empresa va a ir creciendo a lo largo de utilizar deuda y luego la va pagando con el alquiler de estos inquilinos. Entonces, bueno, no me parece un porcentaje demasiado elevado y sí que es cierto que habrá muchas otras de bienes raíces que tengan una deuda mucho mayor que esta. Vemos también los inversores institucionales que están dentro de esta empresa, quiénes son, y hay uno que nos suena bastante. Vemos aquí Berkshire, la empresa de nuestro amigo el señor Warren Buffett, que cuenta con el 10%, un valor de su posición de 581 millones de dólares, que cuenta con una posición bastante elevada de esta empresa. El único que tiene más es Vanguard, fondo de ya fallecido John Bogle, que cuenta con su famoso ETF y probablemente sea por esto por lo que tiene gran parte de esta empresa. Y luego tenemos otro bastante conocido aquí como es BlackRock, que cuenta con otro 9%. Entonces estos son los tres principales inversores institucionales que cuentan con más del 30% de la empresa entre los tres. Vamos a analizar un poco sus fundamentales. Vamos a analizar en primer lugar el income statement. Es decir, vemos en primer lugar sus ingresos operativos, cómo han ido aumentando desde el año 2015, que como hemos dicho es cuando salió a bolsa, casi 84 millones de dólares hasta 221 en el año 2019. Sus ventas también han ido aumentando desde 285 millones hasta 667. Vemos cómo han ido aumentando de manera gradual, bastante bien. Tenemos por lo tanto ingresos netos, 81 millones, casi 82 en 2015, más de 100 en 2016, casi 122 en 2017, más de 200 en 2018, buen progreso ahí, y 284 en el año 2019. Su beneficio por acción vemos cómo han ido aumentando. Sí que es cierto que de 2016 a 2017 hubo una pequeña bajada. Lo que también tenemos que tener en cuenta es el número de acciones. Y es que vemos que en 2015 había 122 millones de acciones disponibles y en el 2019 había 229 millones, casi el doble de acciones. Por lo tanto han ido haciendo ampliaciones, lo cual al principio están creciendo y tienen que aumentar el capital de su empresa, pero a los accionistas que estuvieron en el año 2015 les va diluyendo su capacidad. Es decir, si tú tienes 10 acciones, por ejemplo, de una empresa que cuenta con 100 acciones en total, pues tiene el 10% de la empresa. Pero si sigues teniendo 10 acciones y resulta que la empresa aumenta a 200 acciones, pues ahora solo tendrías el 5% de la empresa. Entonces, tú sigues teniendo el mismo número de acciones, pero tu valor como accionista pues se ha ido diluyendo. Aquí vemos, por ejemplo, puede ser una de las razones por la que a lo mejor no haya aumentado tanto, puesto que el valor por acción realmente no ha subido mucho. A ver, sí es cierto que ha subido, ¿no? Desde que empezó en 20, pues si hubiéramos empezado a invertir aquí hasta este pico, pues hubiéramos doblado nuestra inversión, aparte de los buenos dividendos que nos va dando. Si hubiéramos hecho una inversión de en torno a un 130 o 120%. Pero sin embargo, al haber ido diluyendo al accionista, al haber ido aumentando el número de acciones, pues esto hubiera sido menor que si la empresa hubiera mantenido este 122 millones de acciones, que era el número inicial en 2015. Pero también es cierto que esto es una forma para ir expandiéndose. Luego en el futuro, más adelante, iremos viendo cómo si la empresa va funcionando bien, dejarán de hacer estas ampliaciones y cada vez tendrán menos acciones porque irán haciendo recompras. Y ahora veremos si han hecho algunas recompras también o no. Entonces, siguiente apartado es el balance. Vamos a ver su posición en efectivo, cómo ha ido aumentando también, de 83 millones hasta 111 ahora mismo. Los años anteriores bajó un poquito con respecto a 2015, pero 2019 vemos que han aumentado su posición de efectivo. Activos 3,91 cuando empezaron 2015. Ahora mismo se sitúa en 8.300 millones de dólares, un poquito más del doble. Vamos a ver también deuda, bueno, pasivos 1,85 y ahora son 3.800 millones de dólares, casi el doble. Vemos cómo estas empresas aumentan su deuda. Es normal, como hemos dicho, empresas de bienes raíces utilizan la deuda para apalancarse, seguir comprando más propiedades y por lo tanto van aumentando también su deuda, pero a la vez aumentan sus activos de forma mucho mayor y por lo tanto su patrimonio vamos a ver que seguramente haya ido aumentando
efectivamente tenemos su equity 2,06, es decir, poco más de 2.000 millones de dólares año 2015 y ahora casi 4.500 millones de dólares año 2019, un aumento, como decimos, bastante constante en los años anteriores. Y luego vamos a ver por último el cash flow. Vemos ingreso operativo, es decir, de su actividad principal, que en este caso es alquilar propiedades, 186 millones de dólares año 2015 y aumento igual bastante constante, 246, 309, 391 y 458 millones de dólares. Si bajamos un poco más vemos sus inversiones, investing cash flow, vemos que está negativo, esto significa que están reinvirtiendo su dinero, lo cual es positivo para la empresa, aunque aquí lo veamos en rojo no significa algo malo, sino si realizan buenas inversiones, si van adquiriendo, vemos aquí por ejemplo, compra de inversiones, 1,45 billions, es decir, casi 1.500 millones en nuevas inversiones. Esto al final va haciendo que la empresa aumente y tú como accionista lo que quieres es esto, no que se dejen este dinero sin invertir, sino que vayan reinvirtiendo para que la empresa vaya creciendo y sea mayor. Y luego tenemos aquí su financiación, en este caso está positivo, puesto que han ido adquiriendo seguramente dinero para esas inversiones. Entonces vemos como, por ejemplo, en este año 2019 su financing cash flow es de 860 millones. Veremos a ver, mira, reducción en deuda a largo plazo es de 1.200 millones, pero adquisición de deuda a largo plazo es de 1.700 millones. Es decir, por esto, entre otras cosas, lo tenemos positivo. Y luego también, como hemos visto, había aumentado su número de acciones, venta de acciones, 650 millones han generado de ahí, es decir, de emitir nuevas acciones, han ingresado un poquito más de dinero, recompra de acciones, 5 millones comparado con 650, pues no es nada, es decir, las recompra de acciones que han hecho comparada con su emisión es muy poca. Entonces vemos como hemos dicho, se va diluyendo al accionista, año anterior incluso han generado más beneficios y cuando la empresa haya crecido más todavía, pues seguramente dejen de hacer esta emisión de nuevas acciones y pasen a destinar más dinero aquí a la recompra de acciones. Ahora vamos a ver cómo grandes bancos, inversores institucionales valoran esta empresa. Vemos que las dos últimas, final de junio y ahora principio de agosto, dan un precio objetivo de $30-31, es decir, por encima del precio al que cotiza actualmente. Vemos los meses anteriores, sobre todo abril, que era cuando había sucedido todo este inicio del confinamiento, pandemia, etc. Bancos importantes bajaron su valoración sobre esta empresa. Tenemos aquí principalmente Morgan Stanley y vemos como otros bancos bajaron hasta 17 y 15 dólares, que hemos visto que el mínimo fue de 14 dólares y de ahí, bueno, ya ha ido aumentando hasta casi 26, subida de casi un 100%, la que ha hecho desde su mínimo. Entonces tendremos que seguir atentos cómo van estos grandes inversores, estos bancos institucionales, cómo van variando su cotización, su valoración sobre esta empresa. Normalmente esto puede ser una referencia por la que guiarnos, pero tampoco tiene que ser la única cosa por la que nos dejemos llevar. Es decir, muchas veces estas empresas lo que hacen, por ejemplo, hace poco vi una empresa en la que Goldman Sachs dijo que no era una buena idea y habían rebajado su precio de inversión. En la que Goldman Sachs dijo que no era muy buena idea invertir ahí porque había rebajado su predicción del precio objetivo y demás de esta empresa, y al bajar el precio objetivo bajó la empresa y ellos aprovecharon para comprar más acciones. Entonces, por eso podría decir que es una manipulación de mercado. Entonces tenemos que poder tener en cuenta estas opiniones de estos bancos, su informe y tal, pero también pensar por nosotros mismos y decidir en base a toda la información que podemos analizar si creemos que es una buena inversión o no, y no dejarnos llevar por el primer artículo que nos sale de alguien que ni siquiera conocemos. Para los que habéis visto mis vídeos sobre análisis de otras empresas, bueno, ya sabéis que me gusta bastante comparar el PER, no solo verlo, que hay mucha gente que simplemente por el PER ya deduce si una empresa vale mucho o poco, cuando esto no tiene por qué ser así, sino que lo podemos comparar con su pasado o lo podemos comparar con su industria, etc. Entonces, esta empresa, vamos a comparar, ahora mismo tiene un PER, hemos dicho, de 23, su PER promedio de los últimos 5 años, que es el tiempo que ha estado en bolsa, con los beneficios que se estiman para dentro de 2 años, y de esta forma sacar un precio objetivo que podríamos encontrar
Repito, no tiene que ser un precio que exactamente se vaya a alcanzar, pero puede ser una idea que nos va dando cierta orientación en base a lo que puede hacer en el futuro y el precio en el que se puede mover. Una estimación de beneficios de 1,98 para diciembre de 2022, es decir, dentro de un poquito más de 2 años. Actualmente hemos dicho que sus beneficios por acción eran de 1,14, entonces esto supondría un aumento de en torno a un 70-80%. Tenemos aquí su PER promedio, ahora mismo hemos dicho que cotiza 23,45, su promedio de los últimos 5 años 29,95, es decir, le quedaría un poquito de margen para llegar ahí. Su máximo ha sido 41, mínimo de 11, alcanzado en abril de 2020, es decir, alcanzado hace 4 meses. Y vemos, por ejemplo, comparado con otras empresas de este sector, Realty Income, una también bastante conocida, tiene un PER ahora mismo de 42,77, Duke Realty 37,94, BRT Apartments, esta por ejemplo no la conozco, tiene un PER de 319, o sea que realmente vemos que comparado con su industria también tiene un PER más bajo que las demás. Entonces vemos que tiene un PER actualmente más bajo que su promedio de los últimos 5 años y tiene un PER más bajo que las otras empresas de su sector. Entonces, si multiplicamos este promedio de 29,95 por esta estimación de 1,98, nos daría un precio objetivo para final de 2022 de casi $60, de $59,30, lo cual es un precio bastante bueno, sobre todo viendo que cotiza ahora mismo a $26-27. O sea, sería una subida de más del 100%, además de beneficios por dividendos, etcétera, que actualmente, como hemos visto, es de un 5,2%. Entonces aquí vamos a ver la inversión que yo he hecho en Store Capital. Vemos como, por ejemplo, como he dicho, ayer cerró casi $27. Esta es su gráfica de los últimos 5 años. Aquí se ve un poquito mejor. Vemos que realmente si eliminamos esta parte de aquí, esta parte final, queda una gráfica bastante bonita, pero vino el corona y le dio un poco duro a esta empresa hasta meterle esta bajada a los $14. La posición que tengo actualmente es de 47 acciones, precio medio de 23,20 y actualmente pues casi $27. De momento va un beneficio bastante bueno de casi un 15%. Sí que es cierto que el cambio de moneda ha ido perjudicando estas últimas semanas, pero aún así bastante contento de esta inversión y sobre todo eso, también un buen porcentaje de dividendos, 5,2%, bastante estable, que es lo que vamos a ver ahora mismo. Vemos $1,4 por acción al año, payout de 76%. Entonces no estoy muy seguro de que esté bien, puesto que, como digo, las empresas puede ser que den hasta un 100%, 105% incluso el payout ratio, que esto no sería sostenible, pero que suelen tener que dar más del 90% a sus accionistas. Entonces esto puede ser que esté menos del 90% por un desajuste entre los beneficios y el porcentaje de dividendo, etc. Año de crecimiento de dividendo 5, es decir, desde que salió a bolsa ha ido aumentando su dividendo, que eso lo vamos a ver ahora mismo. Vemos que ha ido aumentando en el último año un 4% su dividendo y en los últimos 3 años un 6% al año, lo cual nos da una rentabilidad realmente buena, y ya no solo que dé una rentabilidad buena, sino que también va teniendo un aumento por encima de la inflación al menos. Y luego, por último, vamos a ver cómo se han ido comportando sus directivos, cómo han ido comprando, vendiendo acciones, etc. Vemos aquí, por ejemplo, cómo en los últimos 3 meses ha habido 8 compras, pero ninguna venta. Y entre los directivos han ido comprando 35.000 acciones, últimos 6 meses 23 compras y solo una venta. Se han comprado 82.000 acciones, se han vendido 600 y en el último año 39 compras, 13 ventas, se han comprado más de 400.000 y se han vendido unas poquitas más de 100.000. Esto significa que los directivos de esta empresa realmente confían en ella y vemos cómo van adquiriendo más acciones de las que van vendiendo. Si tú trabajas en una empresa y ves que la empresa no va bien, lo que tiendes a hacer es desprenderte de ella. Y sobre todo que hay directivos de esta empresa que cuentan con más de 10 millones, 15 millones en acciones de esta empresa. Entonces, si tú piensas que no va a ir bien, lo normal es que vayas vendiendo poco a poco
para quitártelo antes de que la empresa baje. Vemos como, por ejemplo, la CFO, Catherine Long, adquirió hace una semana, 19 de agosto, casi 4.000 acciones. Entonces, bueno, los movimientos van siendo positivos, incluso desde dentro de la empresa. Así que, como vemos, esto es un poco el análisis, tanto de qué trata la empresa, cómo se ha ido comportando, cómo ha ido aumentando sus beneficios, previsiones que podamos tener, dividendos y los movimientos que han hecho los directivos. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya sido de ayuda, que os haya motivado para realizar vuestra próxima inversión, para que sigáis aprendiendo más y más sobre el mundo de la bolsa, como yo trato de hacer todos los días y como la verdad es que me gusta mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por estar ahí y demás. Disculpad de nuevo por haber estado fuera durante un par de semanas inactivo, pero volvemos con más ganas, con más fuerza para realizar nuevos vídeos, y el próximo será sobre una actualización de la cartera de $50.000 que estamos construyendo. Así que en unos días tendréis este vídeo actualizado. Nos vemos, muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima. ¡Chao!